Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde me vean. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Nos toca el capítulo 1, versículos del 10 al 13. El título o el tema que se ha puesto es los hijos de Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Isaías profetiza en una visión que Dios mismo venía a este mundo a llenarlo con su gloria y majestad. Esto lo podemos leer en Isaías 6, versículos del 1 al 10. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Luego, más adelante en este mismo pasaje, Isaías le pregunta a Dios por el tiempo que se daría la visión. Y yo dije, esto está en el pasaje de Isaías 6, del 11 al 13. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Profetiza el Señor todo lo que iba a venir a futuro sobre Israel, al profeta Isaías. Parte de eso fue la destrucción y asolación de todo, de los 2 reinos, la deportación a Babilonia, pero la profecía de Isaías iría mucho más allá. Habla de una simiente santa. Usando el mismo discurso de Isaías, Juan el Bautista aclara: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso lo encontramos en Mateo 3:10. Entonces comparemos con el libro de Isaías. Repito Mateo 3:10 y luego repetiré Isaías 6:13. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Isaías dice: pero como el roble y la encina al ser cortados, aun quede el tronco, así será el tronco. El roble y la encina profetizados no se cortaban con las manos, sino con un hacha. Isaías habla de que el hacha ha cortado y está a la altura del tronco, al cual aún ha perdonado. Pero Juan el Bautista indica que esa hacha ha llegado a la misma raíz, es decir, es el tiempo de la venida del Señor. Cualquier hombre de Dios hubiera reconocido en las palabras de Juan el Bautista el cumplimiento del tiempo. Pero todo esto estaba oculto ante los sabios que estudiaban las Sagradas Escrituras, porque su corazón no estaba puesto en verdad en lo que Dios llama a tener misericordia del prójimo. Cumplido el tiempo que Dios indicó a Isaías, hay que aclarar que Isaías dice Señor. Entonces Dios viene a encarnarse en este mundo. El Evangelio de Juan lo describe como la luz verdadera. Es otra forma de decir Dios mismo en persona venía a este mundo. El Dios verdadero ante el cual no hay pecado oculto, ante el cual no podemos escondernos, como lo intentaron hacer Adán y Eva, o del cual no podemos escapar, como lo había intentado Jonás. El Dios Santo venía a este mundo en Jesús. Estamos hablando del mismo Creador, del mismo Dios que sacó a Israel de Egipto y les iluminaba de noche como columna de fuego. Del mismo Dios que en el Monte Santo la gente no se podía acercar por temor a ser destruidos por la santidad de Dios. Y aquel, Jesús, era la luz, que es la luz de todo hombre, que es quien dio vida a todo hombre creado. Venía a este mundo. La palabra de Dios se establecía aquí en forma de hombre. Y Jesús nació, vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Todo esto que vemos y hasta lo que no vemos, que por Él fue hecho desde antes. Lo que conocemos como el principio de las cosas, y predicó entre nosotros, pero no lo conocieron. Su pueblo judío no creyó, no aceptó, no se dio cuenta, lo que rechazó. El Salmo 33, hecho por David, habla de esta creación por la palabra. Juan indica el verbo, Cristo, la palabra de Dios. Leamos Salmos 33 del 4 al 6. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, en Salmos ya hablaba lo que habla el Evangelio de Juan. En esta parte tenemos a Jesús y su creación. A partir de este versículo se presenta la acción salvadora del Verbo. Se indica que vino a habitar en este mundo, ratificado por el versículo 14, y que en este mundo fue creado por el Verbo, por Jesús. Pero cuando vino el mundo, la humanidad, es decir, su creación, no logró reconocerlo. Entonces vamos a estudiar la parte que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta introducción que da Juan obviamente es descrita por lo menos 30 años después de la muerte de Jesús. Es triste pensar que Dios vino al mundo, a su pueblo, y no supieron ver ni el tiempo ni las señales que estaban claras para recibirlo. Aún hoy está esperando el pueblo judío la venida de su Mesías, que ya vino y que no
lo supieron recibir. Porque todos estaban atentos a las señales de la venida del Señor, de la venida del Mesías. Le pondré algunos pasajes para que vea que ellos estaban atentos. La primera referencia que les dio fue su nacimiento, porque hay un hecho público que implica a Herodes padre. En Mateo 2, del 1 al 6 se lee: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados son los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta aquí el pasaje. El anuncio de los magos no fue un encuentro secreto. El pasaje dice: el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, esto fue un alboroto sabido por los fariseos y escribas de su época. Por otro lado, está la negación del ministerio de Juan el Bautista, porque si hubieran escuchado su prédica, hubieran sabido quién es, porque incluso Juan el Bautista les dice claramente la respuesta a los mensajeros que ellos enviaron. En el Evangelio de Juan 1:19, y este es el testimonio de Juan: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y en Juan 1, del 22 al 24 leemos: le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pero ni a Juan no le creyeron. Por eso Jesús les reprocha cuando ellos les piden señales. Y les dice en Juan 5:33: vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Y luego Jesús añade, esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 33 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hasta aquí el pasaje. Mientras que en el versículo 11 aclara que de entre toda esa humanidad, de entre toda su creación, vino a su pueblo Israel, pero que Israel no lo recibió. De esta manera el versículo 11 introduce al versículo 2 y 13, con los cuales se presentan las dos posibilidades que el hombre tiene ante la vida de Jesús. El 11 indica el rechazo. El Evangelio de Juan es un evangelio planteado de esta manera para indicar al pueblo judío que Jesús dio todas las señales para hacer reconocida su venida, pero simplemente no quisieron creer. Hoy pues completaremos este estudio mostrando las señales mostradas a su pueblo y que no supieron comprender y por lo tanto no lo supieron recibir. Juan, por ejemplo, abarca la primera señal dada por Jesús y es una señal preministerio y es sobre las bodas de Caná. Este principio, Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Luego en Juan 2 del 16 al 19
encontramos la confrontación de Jesús con los mercaderes y los judíos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque la acción que había hecho solo le correspondía al Mesías. Cuando Jesús les habló de destruir este templo, les indicaba sobre su cuerpo físico y sobre su resurrección en 3 días, que esa era la señal que les daría de que era el Mesías para que crean. El Evangelio de Mateo aclara en palabras de Jesús que la resurrección debería ser la señal para los judíos y la única que deberían ver de entre todas. Mateo 12, del 38 al 40. Entonces, respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A pesar de que los principales no creyeron, Juan registra que así obtuvo Jesús sus primeros creyentes. Juan 2:23. Estando en Jerusalén la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Para Nicodemo, uno de los principales fariseos, no pasó desapercibido y es el único que se convierte al Señor en su famosa entrevista, en donde le dice que él sí ve esas señales. Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La segunda señal la hace en el mismo Caná de Galilea, pero esta vez sí dentro de su ministerio, cuando desde Caná con solo su palabra sana al hijo del oficial del rey, que se encontraba distante en Capernaum por pedido de este oficial. Juan 4 del versículos 48 al 50 leemos: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En Juan 4:54 leemos: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Luego, cuando Jesús cura al paralítico de Betesda, no ven los judíos la señal tampoco, sino se centran en que el pobre paralítico andaba cargando su cama en sábado, y aún Jesús que sanaba en sábado, cuando Jesús era el dueño del sábado porque es Dios, y Jesús les dijo eso, por eso le odiaron. Juan 5 del 17 al 18 leemos: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El enseguimiento religioso no les permitió aceptar al Hijo de Dios. La cuarta señal del Mesías, que daba de comer a su pueblo, así como Dios dio de comer el maná en el desierto, la encontramos en la alimentación de los 5,000, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde otros sí lo reconocen, pero por conveniencia. Entonces leemos de Juan 6, 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que les había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan también aclara que algunos reconocieron al Cristo, y muchos de la multitud, dice, creyeron. Esto está en Juan 7:31, y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?
La siguiente señal la registra el Evangelio de Juan, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento y por eso entre los fariseos se ponen a discutir. Juan capítulo 9, 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y en ese ciego de nacimiento al cual Jesús curó, es el único en ese pasaje que encuentra la adoración como Dios, cuando su pueblo se escandaliza. Juan capítulo 9, versículos del 35 al 41, leemos: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces en ninguna manera los suyos le recibieron. Todos esos fariseos que decían que leían la ley, que conocían la palabra de Dios, todos aquellos saduceos que estaban continuamente en el templo, aquellos cuya creencia hubiera guiado al resto del pueblo, a pesar de que dijeron servir a Dios, cuando Dios vino y estuvo con ellos, no le recibieron. Inclusive en la confrontación que registra Juan 10, en que ellos parece que andan en esa confusión y turbación de pensamiento de ¿será o no será? Eso lo leemos en Juan capítulo 10 del 22 al 24. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice que es la luz que alumbra a los hombres. Él les dice que Él es Dios. Lo leemos seguido en Juan 10 del 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta aquí esta parte del pasaje. Esa última frase de decirles que Él es Dios, que ha venido a este mundo, cuando dice yo y el Padre uno somos, es algo que no pueden comprender ni aceptar. Por eso el pasaje que sigue, Juan 10 del 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hasta aquí abarcaré lo de las señales y la confrontación entre la imposibilidad de aceptar a un hombre que diga que es Dios por parte de los judíos. Habrá que preguntarse o preguntar a los judíos actuales cómo esperan que sea su Mesías anhelado, porque cuando vino no lo recibieron. La señal última que sumó a la señal del templo para que lo maten fue la de resucitar a Lázaro, en donde les demostró que podía resucitar como les había predicado antes. Esta señal atrajo a muchos, por esa la entrada triunfal en Jerusalén.
Juan capítulo 12 del 17 al 19 leemos: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. En los fariseos lo único que causó es celos, temor, celos por la popularidad de Jesús y por todo lo que esto podía causar en revuelo entre los romanos, cuando los fariseos y saduceos estaban sirviendo sumisamente al imperio que les explotaba. Una revuelta significaría una masacre por parte de los romanos y los judíos, y ellos perder sus puestos acomodados en el círculo romano y entre su pueblo. Termino el círculo de estudio citando la razón por la cual no le recibieron. Juan lo indica en el capítulo 12. Juan capítulo 12 del 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El círculo de los puestos termina con el mismo pasaje del roble y la encina con el que he iniciado. Isaías 6 del 9 al 10. Y dijo: anda, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Porque fue la voluntad de Dios de que así sea, y de esta forma se demuestra que lo que he enseñado sobre Juan el Bautista y Jesús en estos versículos es lo que Dios nos enseña sobre la venida de Jesús a este mundo. Juan 20 del 26 al 29 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto fue el pasaje de Juan 20 del 26 al 29. Vamos a la otra parte del estudio, que dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. En los versículos 10 y 11 aprendimos que Dios vino a este mundo y a su pueblo, y que no fue recibido o aceptado por el pueblo judío, y que esto era parte de la voluntad de Dios, que no lo acepten, porque así estuvo profetizado en el libro del profeta Isaías. Isaías 42 del 1 al 4 leemos:
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Los que en un inicio no supieron ver claramente, pero lo siguieron por fe, y luego cuando resucitó se les aclaró el entendimiento y supieron verdaderamente quién estuvo en medio de ellos. Por una parte, Juan escribe, recibieron. Es decir, está hablando específicamente de los primeros apóstoles y seguidores de Jesús. Y este recibir es un verbo en griego que significa recibir adentro, en el interior. Del mismo modo, de ese sembrador que siembra esa semilla y cae dentro de la tierra o es recibida por la buena tierra, así se sobreentiende este recibir. Los versículos 2 y 3 se aclaran sobre cómo recibir a Jesús. El recibir lo inicia con creer en su nombre. Pero ya Jesús no está aquí, ¿cómo puedo recibirle entonces? Aquí hay una verdad profunda y que quizás disguste a muchos. Por una parte, el receptor debe tener la capacidad de recibir y de entender qué es lo que recibe. Por eso es que la salvación, que es voluntad de Dios, debe ser recibida con entendimiento, con deseo, con fe. Por otra parte, el nombre es algo importante, de la misma importancia que tiene el nombre sagrado de Dios y que se encuentra en el pasaje que narra Moisés y su diálogo con Dios. En Éxodo 3, 14, 15 leemos: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Entonces, el nombre es importante porque conlleva o representa a la misma persona. Cuando un rey enviaba a un emisario en su nombre, el significado para cualquier persona que se encontraba con ese emisario era que se encontraba ante el mismo rey en persona y autoridad, porque el nombre representa a la persona o personalidad. Para el caso de Moisés, el tetragramatón YHWH representaba a Dios, Padre, no a cualquier Dios, sino al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De la misma manera, para el pueblo seguidor de Cristo, el nombre de Jesús de aquí en adelante se muestra a su pueblo como el Hijo de Dios que salvará y hará un nuevo pacto con todo aquel que en él crea. Entonces, creer en su nombre significa creer en su señorío y poderío, es decir, en la persona de Cristo. Este creer no es en su nombre, trae atrás creer en las enseñanzas de Jesús. Por eso Isaías dice en su profecía, Isaías 42 del 1 al 4, arriba citada, y las costas esperan su ley, lo que indicaba que Jesús traería un nuevo pacto, una ley espiritual que ya no es la del Antiguo Testamento como tal, sino es una ley dada por el Hijo de Dios y que denomina sus mandamientos, su palabra. Cuando mencionamos el nombre de Cristo Jesús, estamos invocando a la persona de Cristo que ese nombre representa. Creer también implica mucho más de lo que estamos acostumbrados a expresar con la palabra creer. Normalmente en el contexto escrito por Juan en su Evangelio, la palabra creer conlleva mucho más sentido y significado. Por una parte es declarar rey a Jesús y por otra parte honrarle y adorarle como Dios. Termino el círculo de estudios citando todo la razón esto por la cual no engloba le recibieron. creer en Juan el lo nombre. indica en el capítulo 12.
En parte es un tipo Juan de capítulo rebelión 12, hacia el imperio 37 al romano, 43. por lo cual Pero los a pesar cristianos de fueron que había hecho perseguidos, tantas puesto señales que delante esto de ellos, implicaba no desconocer el creían señorío en del él, César para y que se desconocer cumpliese la la palabra del profeta divinidad Isaías, que del dijo: mismo emperador. Señor, En ¿quién ha especial creído cuando a se nuestro anuncio? promulgó ¿Y la a religión quién del se le ha Estado revelado para el brazo del César. Señor? Por lo tanto implicaba Por esto la muerte no para un podían cristiano en el porque contexto en también que dijo se Isaías: escribe este evangelio. cegó los ojos de ellos y Creer endureció también su significa corazón, para que no asimilación vean de los vida, con los ojos y de reglas, entiendan de con el forma de corazón, pensar, y se porque conviertan quien y cree yo en los su nombre sane. viene a aceptar la vida y las reglas Isaías de su rey. dijo esto cuando vio Es la su promesa gloria de y Jesús habló de acerca de que él. al creer en Con Él todo eso, aún los y gobernantes bautizarnos en muchos su nombre, creyeron en él, pero por a causa de fe los fariseos morimos no a lo esta vida de confesaban, pecado para no ser expulsados de la sinagoga, y porque aceptamos la amaban más la santidad gloria que Él nos de los ofrece. hombres Hay que un nuevo la gloria nacimiento. de Dios. El siguiente texto El del círculo de estudio los dice, puestos termina les dio con el mismo potestad pasaje del roble de ser y la hechos encina hijos. con el que inicia. Jesús es quien da la Isaías 6, potestad del 9 o al derecho de 10, ser dijo: anda, hecho hijo de di Dios. este pueblo, oíd bien, El y ser no hecho entendáis. significa Ved, por cierto, convertido mas en no hijo de Dios, comprendáis. en su Engruesa el corazón esencia de este hijo, pueblo, y sin agrava diferencia sus alguna oídos, y con ciega los de sus su ojos, pueblo para Israel. que no vean con sus ojos, ni oigan En todo con el sus texto, oídos, ni su en corazón español, entienda, la ni se palabra convierta, nacimiento, y haya para él ser sanidad. hecho hijo, también Porque fue podía la ser voluntad de Dios un de que adoptado, así sea, no y nacido. de esta forma Es decir, se entonces hay demuestra que poner lo que énfasis he en la mala enseñado traducción sobre traída Juan al el español, Bautista y Jesús que no lleva la en fuerza estos o el mensaje del versículos texto es lo que griego Dios inicial nos que enseña dice, sobre la venida de viene Jesús a de este mundo. ser Juan nacido 20, de del Dios. 26 al Es decir, el 29 texto dice: sería, les le dio dijeron pues potestad los otros discípulos: al Señor hemos visto. para venir Él les a dijo: ser nacido si de viera en Dios. sus manos la Porque señal se habla de un los clavos, nacimiento en el y texto metiera original mi dedo en en el griego. lugar de los Por lo clavos, tanto, y metiera mi mano en cero su costado, pecados, nueva naturaleza, creerán. nuevas reglas. 8 días La después ley de estaban Moisés está otra vez para sus los discípulos judíos, dentro, y con no ellos para los Tomás. nacidos de Llegó nuevo. Jesús, estando las El puertas asunto cerradas, y es se llegar puso a en medio y comprender les dijo: este paz a nacimiento. vosotros. Luego ¿Qué es dijo lo que nos Tomás: hace pon aquí vivir tu una dedo, vida cristiana y mejor? mira mis manos, y Porque, acerca tu mano, ¿para qué voy a y métela nacer en mi de costado, nuevo y no y seas estar incrédulo, siguiendo sino la creyente? misma ley Entonces Tomás antigua? respondió ¿Qué y le sentido dijo: tendría? Señor mío y Dios mío. No necesito a Jesús Cristo le para dijo: seguir la ley de porque Moisés, me has visto, porque la ley ya estaba Tomás, aquí, creíste. entonces Bienaventurados no los necesitamos que no a Cristo. vieron y creyeron. Entonces esta nueva naturaleza trae mandamientos Esto fue el propios, pasaje de Juan 20, igual del 26 nueva al 29. nacionalidad, la celestial. Vamos a la Porque si usted otra naciera de parte del nuevo, estudio, desearía nacer, que dice: mas obviamente a no todos todas los las que le veces, recibieron, en un lugar les dio mejor, potestad ¿verdad? de ser O le gustaría nacer en hechos un hijos de lugar Dios, peor del cual usted ha a los nacido que creen en su nombre, en su vida los presente. cuales no A son su vez, engendrados Ser de hecho sangre, ni de implica voluntad una de carne, transformación, ni de voluntad renovación, de un varón, nacimiento nuevo más con esa de esencia. Dios. Entonces los pasos para En ser los cristiano versículos 10 y 11 o un aprendimos hijo de que Dios Dios son dos. vino a este mundo creer en y a Jesús, su que es el pueblo, Hijo de Dios, y que no es el fue uno, recibido y o el aceptado dos, por el pueblo en su judío. nombre Jesús Y que esto era nos parte da ese derecho de la voluntad de ser de hecho Dios. hijo de Dios. Que no lo acepten, Por porque eso es que así nacemos estuvo al reino de Dios, profetizado un lugar el en libro donde del tenemos profeta un rey, Isaías. Dios y Isaías Redentor, 42 del que 1 al es 4 Cristo. leemos: He aquí mi En Juan siervo, 3, yo del le 5 al 8 sostendré, mi leemos: escogido, en quien mi respondió alma Jesús tiene y contentamiento. le dijo: He de puesto cierto, sobre de él cierto te mi digo, espíritu. que el que Él no traerá naciere de justicia nuevo a las naciones, no puede no ver gritará el ni reino alzará de su Dios. voz, Nicodemo le ni dijo: la hará ¿cómo oír en las puede calles, un hombre no nacer quebrará siendo la viejo? caña cascada, ¿Puede acaso ni entrar por apagará el segunda vez en el pábilo vientre que de su madre y humillare. nacer? Por medio de la Respondió verdad Jesús: traerá justicia. de cierto No te se digo, cansará que el que ni no naciere desmayará del agua hasta y que del establezca Espíritu en la no puede tierra entrar en el reino de justicia, Dios. y las Es costas Lo que es esperan nacido de la su carne, ley. carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que en No un te inicio no maravilles que te supieron dije, ver pues claramente, es pero lo siguieron necesario por nacer fe, y de luego nuevo. cuando El resucitó, viento sopla se les aclaró el de donde entendimiento quiere, y y oyes supieron su verdaderamente sonido, quién mas estuvo ni en medio de sabes ellos. de dónde viene ni a Por dónde una va. parte Juan Así escribe: es todo aquel recibieron, que es nacido del Espíritu. es decir, está Una hablando mala específicamente predicación de los del primeros Evangelio apóstoles es y seguidores creer de Jesús. que Y este el hombre recibir es un acepta verbo en griego que significa recibir Jesús. adentro,
en el interior. Como que le está haciendo el Del hombre mismo un modo, favor a Jesús al aceptar. De ese sembrador que siembra esa semilla
y cae pensar que dentro con de la este tierra aceptar o es recibida se por la buena considera hijo tierra, de Dios. A así veces se incluso sobreentiende este nos recibir. inventamos ritos y Los oraciones versículos 2 y 3 se para aclaran aceptar sobre cómo recibir a Jesús. Jesús. El Pero recibir lo creer inicia en con Jesús creer va en su más nombre. allá de una breve Pero ya oración. Jesús no está aquí, ¿cómo puedo recibirle La oración entonces? puede ser un buen Aquí hay una primer verdad paso de profunda inicio, y que quizás disguste a muchos. pero va Por una más parte, el allá, un receptor cambio debe de vida tener radical la y a capacidad una de vida recibir bajo los y de preceptos entender y qué es lo que enseñanzas de recibe. Jesús. Y Por eso obviamente depende es de que la Jesús salvación, nos que es conceda voluntad de Dios, ese debe derecho. ser recibida con Juan entendimiento, 6:37 con deseo, dice, con fe. todo lo que el Padre me da Por otra parte, vendrá a mí. el Y nombre al es que a algo mí viene, importante, no le echo de la fuera. misma importancia que tiene el nombre sagrado de Dios, Aquí y que habla se encuentra en de el que pasaje Dios que narra Padre Moisés da, y es su decir, diálogo de con Dios en acuerdo Éxodo con su 3, voluntad. 14, 15 Y una leemos. vez que Dios Y respondió decide Dios a quién Moisés, merece yo misericordia, soy el que soy. entonces Y esa dijo, persona así dirás a los viene hijos de Jesús Israel, y Jesús yo no le echa. soy, La frase no me ha comienza enviado a vosotros. con el Y que a mí dijo viene. más Dios a Moisés, condicionante así dirás a los hijos de Israel, Dios Jehová, y el Dios de su vuestros voluntad. padres, del Dios de Abraham, de Dios de Juan Isaac 6, y Dios de Jacob, versículo 44 me ha enviado a dice, vosotros. "Ninguno puede Este es mi venir a nombre mí para siempre. si el Padre Este es que mi me memorial envió por no le todos los trajere. siglos. Y yo Entonces, le resucitaré en el día El nombre es postrero". importante Este porque versículo conlleva 44 o del representa capítulo la 6 se misma ve persona. claramente la Cuando un imposibilidad rey de parte enviaba del un hombre emisario de en su seguir a nombre, Cristo, el significado a no para cualquier ser persona que que se Dios encontraba en su con ese emisario misericordia, es decir, era su que se voluntad, encontraba ante el mismo lo rey trae. en persona y autoridad. Por Porque eso es el que hay nombre muchas personas que representa a la prácticamente persona o escuchan el personalidad. evangelio y Para el son caso de salvos. Moisés, el tetragramatón YHWH representaba a Dios, y yo las Padre, conozco y me siguen, y no les a doy cualquier vida Dios, eterna, sino y no al Dios de perecerán Abraham, para de Isaac siempre, y de ni Jacob. nadie las arrebatará De la de mi misma mano. manera, Mi para el Padre pueblo que seguidor me de las Cristo, dio, el nombre de Jesús mayor de que aquí todos es, en y adelante nadie las puede se muestra a arrebatar su de la pueblo mano de mi como el Padre. Hijo de Dios que salvará Hasta ahí ese pasaje. y hará Versículo 27 un nuevo del pacto con capítulo todo 10 de aquel Juan que en él indica crea. que Dios da Entonces, las ovejas. creer en su nombre No habla significa el creer pasaje en de su una oveja señorío cualquiera que lo sigue. y poderío, es decir, en esta parte en la donde persona algunos nos de engañamos Cristo. y nos llamamos Este cristianos creer no es sin vivir en una su vida nombre, para Cristo atrae, y sin siquiera ser trae confirmados atrás por Cristo. creer en En las la enseñanzas sociedad de hemos Jesús. Por eso difundido mucho Isaías la dice en su mentira de la profecía, oración de aceptación, Isaías y asumimos 42 que del de 1 ahí al en 4, adelante ya es cristiano arriba citada. y tiene ganado Y un las lugar costas en el cielo. esperan No hay su ley, nada más falso lo que esa indicaba que mentira Jesús que hemos traería un nuevo pacto, Entonces no una podemos ley ni espiritual afirmar ni confirmar que la ya no salvación es la de del alguien, Antiguo Testamento sino solamente como tal, Jesús es el que sino confirma. es una Para ley los casos de dada gente por que el llegó a Hijo de creer en Dios Cristo, y que pero por denomina cosas de la vida, problemas, sus discusiones, mandamientos se vuelven su al mundo. palabra. La pregunta es, ¿se salva Cuando o no se mencionamos salva? el Esa nombre de siempre es la Cristo pregunta Jesús, que estamos todo el mundo hace. invocando a la La persona de respuesta es, Cristo, Solo que ese nombre Jesús lo representa. sabe. Creer Ninguno también tiene implica derecho de mucho más juzgar, de lo ni que estamos para bien, acostumbrados a ni expresar para con la mal. palabra creer. Eso es potestad Normalmente en el de contexto Jesús. escrito por Juan en su Evangelio, la Del mismo palabra modo creer que Cristo vino a conlleva cumplir mucho la más voluntad sentido de y Dios, significado. nosotros Por una debemos parte es cumplir declarar las rey a enseñanzas Jesús de Jesucristo. y por otra parte Y por fe honrarle y demostrar lo que adorarle creemos. No es como cuestión de Dios. limitarnos a mentalmente decir Todo sí creo, esto mientras engloba que nuestros creer hechos en de el vida nombre. demuestran lo contrario. En parte es un tipo de rebelión hacia el Como imperio hijos romano, de Dios, por lo cual los cristianos vamos a fueron tener perseguidos, una puesto relación que con esto Dios implicaba desconocer el señorío del César como nuestro y Padre. desconocer De la misma la manera divinidad que lo del hizo mismo Jesús, emperador. nuestro modelo a seguir. En especial cuando se promulgó Este es otro punto la que a religión del veces Estado olvidamos. para el César. Pensamos Por lo que tanto implicaba la muerte para un cristiano en el contexto en que se escribe este Evangelio. no es así. Creer La también relación con significa Dios debe ser asimilación siempre de en vida, función de buscar su de reglas, voluntad. de forma de pensar, ¿Cómo sé porque cuál es quien la cree en su voluntad? nombre viene a Esa aceptar la vida y voluntad la las reglas encontramos de en su Rey. palabra, en sus enseñanzas. Es la promesa de Sus Jesús enseñanzas de hablan que sobre al amar a mi creer en hermano Él y no hago nada y para bautizarnos amarlo, en su entonces nombre, no por estoy fe haciendo su voluntad. morimos a esta vida de pecado El siguiente pasaje a estudiar y aceptamos la santidad que Él nos los ofrece. cuales no son Hay engendrados un nuevo de nacimiento. sangre, El siguiente hijos de texto Dios del no estudio nacen, dice, por tanto, les dio de potestad sangre. de ser hechos La hijos. sangre representa la vida de una persona. El hecho de Jesús que es alguien quien da la transmita su potestad sangre o su derecho de misma ser vida hecho a hijo otra de Dios. persona, no lo El hará ser hecho
significa convertido en hijo de Dios, en su esencia de hijo, sin diferencia alguna con los de su pueblo Israel. En todo el texto, en español, la palabra nacimiento, ser hecho hijo, también podía ser un adoptado, no nacido. Es decir, entonces hay que poner énfasis en la mala traducción traída al español, que no lleva la fuerza o el mensaje del texto griego inicial, que dice, viene a ser nacido de Dios. Es decir, el texto sería, les dio potestad para venir a ser nacido de Dios. Porque se habla de un nacimiento en el texto original, en griego. Por lo tanto, cero pecados, nueva naturaleza, nuevas reglas. La ley de Moisés está para los judíos, no para los nacidos de nuevo. El asunto es llegar a comprender este nacimiento. ¿Qué es lo que nos hace vivir una vida cristiana mejor? Porque, ¿para qué voy a nacer de nuevo y estar siguiendo la misma ley antigua? ¿Qué sentido tendría? No necesito a Cristo para seguir la ley de Moisés, porque la ley ya estaba aquí, entonces no necesitamos a Cristo. Entonces esta nueva naturaleza trae mandamientos propios, igual nueva nacionalidad, la celestial, porque si usted naciera de nuevo, desearía nacer, obviamente no todas las veces, en un lugar mejor, ¿verdad? O le gustaría nacer en un lugar peor del cual usted ha nacido en su vida presente. A su vez, ser hecho implica una transformación, renovación, un nacimiento nuevo con esa esencia. Entonces los pasos para ser cristiano o un hijo de Dios son dos. Creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, es el uno, y el dos, en su nombre Jesús nos da ese derecho de ser hecho hijo de Dios. Por eso es que nacemos al reino de Dios, un lugar en donde tenemos un Rey, Dios y Redentor, que es Cristo. En Juan 3, del 5 al 8 leemos, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una mala predicación del Evangelio es creer que el hombre acepta a Jesús, como que le está haciendo el hombre un favor a Jesús al aceptarlo. Y pensar que con este aceptar se considera hijo de Dios. A veces incluso nos inventamos ritos y oraciones para aceptar a Jesús. Pero creer en Jesús va más allá de una breve oración. La oración puede ser un buen primer paso de inicio, pero va más allá a un cambio de vida radical y a una vida bajo los preceptos y enseñanzas de Jesús, y obviamente depende de que Jesús nos conceda ese derecho. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquí habla de que Dios Padre da, es decir, de acuerdo con su voluntad, y una vez que Dios decide quién merece misericordia, entonces esa persona viene a Jesús y Jesús no le echa. La frase no comienza con el que a mí viene. El condicionante es Dios y su voluntad. Juan 6,
versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo 44 del capítulo 6 se ve claramente la imposibilidad de parte del hombre de seguir a Cristo, a no ser que Dios en su misericordia, es decir, su voluntad, lo traiga. Por eso es que hay muchas personas que prácticamente escuchan el Evangelio y son apáticos. Juan 10, del 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí ese pasaje. El versículo 27 del capítulo 10 de Juan indica que Dios da las ovejas a Jesús. No habla el pasaje de una oveja cualquiera que lo sigue. Es en esta parte donde algunos nos engañamos y nos llamamos cristianos sin vivir una vida para Cristo y sin siquiera ser confirmados por Cristo. En la sociedad hemos difundido mucho la mentira de la oración de aceptación y asumimos que de ahí en adelante ya es cristiano y tiene ganado un lugar en el cielo. No hay nada más falso que esa mentira que hemos regado. Entonces no podemos ni afirmar ni confirmar la salvación de alguien, sino solamente Jesús es el que confirma. Para los casos de gente que llegó a creer en Cristo, pero por cosas de la vida, problemas, desilusiones, se vuelven al mundo, la pregunta es: ¿se salva o no se salva? Esa siempre es la pregunta que todo el mundo hace. La respuesta es: solo Jesús lo sabe. Ninguno tiene derecho de juzgar, ni para bien ni para mal. Eso es potestad de Jesús. Del mismo modo que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, nosotros debemos cumplir las enseñanzas de Jesucristo y por fe demostrar lo que creemos. No es cuestión de limitarnos a mentalmente decir sí creo, mientras que nuestros hechos de vida demuestran lo contrario. Como hijos de Dios, vamos a tener una relación con Dios como nuestro Padre, de la misma manera que lo hizo Jesús, nuestro modelo a seguir. Este es otro punto que a veces olvidamos. Pensamos que por congregarnos con otros creyentes se satisface esa relación. No es así. La relación con Dios debe ser siempre en función de buscar su voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad? Esa voluntad la encontramos en su palabra, en sus enseñanzas. Si sus enseñanzas hablan sobre amar a mi hermano y no hago nada para amarlo, entonces no estoy haciendo su voluntad. El siguiente pasaje a estudiar dice: los cuales no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no nacen, por tanto, de sangre. La sangre representa la vida de una persona. El hecho de que alguien transmita su sangre o su misma vida a otra persona no le hará cristiano. Lo mismo vendría a ser familiaridad. Si tengo un familiar, sea primo, tío o toda una familia cristiana, eso no me hace a mí cristiano automáticamente y salvo. En el contexto aplicado a pertenecer a una tribu o linaje, de lo que indica el pasaje. El siguiente pasaje de estudio dice: ni de voluntad de carne. Tampoco viene de voluntad de carne el proceso de asociarse con otro cristiano, no me hace cristiano. En el contexto viene a ser por cortarse el prepucio o creer que por hacer algún rito físico llegamos a ser creyentes. Es decir, no hay algo como un rito de iniciación, algo que diga como un corte en una mano, como algo que diga me pongo. No hay algo de iniciación, sí, algo voluntario, que algo lo haga en mi carne. Entonces, el siguiente pasaje es ni de voluntad de varón. Y la voluntad de varón implica que ser hijo de alguien que es creyente no implica que su hijo es creyente, ¿vale? No implica que el hijo es creyente.
Por lo tanto, el siguiente pasaje que nos sobra es más de Dios. Llegamos a lo que anteriormente se afirma. Es la voluntad de Dios que alguien sea hecho hijo de Dios. ¿Cómo puede el barro decir qué hacer al alfarero? Es un engaño pensar que el barro le ordena al alfarero. Hasta aquí nuestro estudio. Que la paz del Señor sea vuestro corazón. Dios tenga misericordia de todos. Espero que le haya gustado este estudio, que le haya aclarado algunas cosas, algunos conceptos de fe y algunos pasos de fe, porque a veces andamos confundidos en cómo realmente llegar a Cristo. Un abrazo con todos y que el Señor les bendiga ricamente.